8 de la mañana con 11 minutos, las 8 de la mañana con 11 minutos, estamos de regreso en Ahora es Cuando, mirando la actualidad con los temas que han marcado la pauta durante este fin de semana. La controversia que se ha generado en torno a la ley Amarre y otros temas queremos conversar esta mañana con Paulina Bodanovich, senadora y presidenta del Partido Socialista. ¿Cómo le va, senadora? Bienvenida, buenos días. Hola, Juan Manuel, muy bien, gracias. Senadora, primero, quiero de primera fuente, ¿no?, en su voz, escuchar su opinión respecto de esto que ahora popularmente se ha denominado la ley Amarre, o esta norma que se incorpora al reajuste del sector público. ¿Cuál es la opinión que usted tiene al respecto? Porque esto ha generado también un cierto entrevero, incluso con el ministro del Interior, diciendo que esta era una norma conocida, era pública. Sí, o sea, fue pública después de la firma del protocolo. La verdad es que a lo que yo aludí cuando señalé que el ministro de Grau había estado en el Congreso y no nos habían comunicado ningún tipo de digamos, de diálogo con los trabajadores a efectos de suscribir ese protocolo. Es decir, obviamente la conocimos por la prensa, pero uno esperaría que si existe algún tipo de acuerdo respecto de normas que van a tener que ir al Congreso para su aprobación, no enterarnos por la prensa, sino más bien que hubiera habido un diálogo político. A eso fue digamos, lo que yo señalé. Más allá de eso, Juan Manuel, evidentemente la forma, y creo que lo reconoció incluso la ministra Lobo, la forma en que esto se ha introducido, una forma compleja, porque finalmente si los parlamentarios nos enteramos de esta manera, los de gobierno me estoy refiriendo, qué decir de la oposición. Entonces, cuando uno quiere buscar acuerdos de alguna manera, hay que hacer ese trabajo, y claramente no se efectuó. Ya, ¿usted por qué cree que no se socializó con el oficialismo esta norma? No lo sé, pero la verdad es que es una norma que tenemos que discutir en el Congreso. Entonces, primero hay que ver la norma, porque la norma no existe. Lo que existe es un punto de acuerdo, el punto 14 del protocolo, que señala que se va a enviar una norma. Por lo tanto, la norma en sí todavía no la conocemos, habrá que verla, discutirla, si es para precisar el verdadero sentido y alcance de la confianza legítima, es una cosa. Otra cosa es que se creen requisitos distintos en una ley que evidentemente tiene otra finalidad, porque a mí lo que me molesta de todo esto no es digamos, la precisión jurídica, sino que se instala un ánimo complejo, creo yo, de como que aquí se está buscando dejar personas amarradas. Aquí el funcionario público no es funcionario de gobierno y debiéramos tender a tener una legislación que vaya en ese sentido. El funcionario público está para atender las necesidades de los distintos servicios y no son funcionarios de gobierno. Por lo tanto, que cambie el gobierno no debiera hacer que cambiaran todos los funcionarios. Eso no quiere decir que se tengan que quedar todos los funcionarios, porque evidentemente hay funcionarios que son de designación política y todos esos tienen que salir conjuntamente con el gobierno, y así también lo ha reiterado el ministro del Interior, que entiendo que incluso va a dictar algún tipo de normativa o algo al respecto, como se hace siempre en los cambios de gobierno por lo demás. Entonces, esto de que se instale la idea de que vamos a dejar gente amarrada, no es algo que sea positivo. Ya, ahora, cuando se produjo esta discusión, vimos incluso desde la UDI anunciar una acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda. ¿Qué opinión tiene respecto a ese punto? Bueno, usted sabe que no me puedo pronunciar sobre las acusaciones constitucionales, pero sí creo que frente a la idea de legislar ya es un poco extremar el tema, digamos. Así que esperemos que las cosas tomen su curso, que conozcamos la norma en primer lugar y después hagamos una discusión donde corresponde, que es en el Congreso. Ya, como no se puede pronunciar sobre esto, no lo voy a insistir respecto del punto, pero sí le puedo preguntar esto en un contexto un poco más amplio. ¿Cree que esto puede, digamos, tensionar las relaciones entre sectores políticos que ahora pasan, digamos, a partir del 11 de marzo a estar a la inversa, es decir, la derecha en el oficialismo y la izquierda en la oposición?
Yo creo que tensiona las relaciones políticas en general y por eso es algo que es complejo, porque finalmente cuando se está iniciando el cambio de gobierno, porque ahora viene una parte que es bastante invisible, yo la viví siendo subsecretaria para las Fuerzas Armadas en el gobierno, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que es el trabajo de equipos, donde uno, no sé, sienta al jefe de auditoría del ministerio con el jefe o con jefes que van a venir del próximo gobierno y empieza a hacer un traspaso interno de información, de trabajo, para darle continuidad al trabajo de los ministerios. Entonces yo creo que hace mal porque finalmente los funcionarios que van a estar trabajando ahí son los que hoy día están cuestionados. Entonces es malo este cuestionamiento a los funcionarios públicos en general, como si todos los funcionarios públicos fueran operadores políticos, lo que no es efectivo. Entonces yo creo que instala un mal ánimo dentro de los ministerios. Hay gente que está asustada también por lo que se ha dicho, esto de ir escritorio por escritorio. Entonces yo creo que hay que buscar la forma de que restablezca o que se establezcan de alguna manera confianza que hagan posible que esto siga funcionando como de hacerse, que es un traspaso normal, con la entrega de información adecuada y oportuna para efectos de la continuidad del servicio público, que es lo que tenemos que todos garantizar. Claro, sí, probablemente la discusión que subyace de todo este debate es por qué una norma de esta naturaleza, para poder dar una cierta estabilidad a los funcionarios públicos a contrata, no se planteó antes y no en las postrimerías de un gobierno que además le entrega el poder a su contrincante. Eso es probablemente lo que ha levantado más sospecha, ¿no? Sí, hay una norma que está en la Cámara de Diputados y que fue aprobada por Chile Vamos, por ejemplo. Entonces, efectivamente hay un tema de oportunidad, pero también tenemos que entender la preocupación que está instalada en los funcionarios públicos. Por eso digo que hay que distinguir entre aquellos que son funcionarios, digamos, de políticos, de designación política, que están en los gabinetes, los jefes de gabinete, asesores, y en cada ministerio todos saben quiénes son quienes ingresaron durante el gobierno para fines políticos y otros que pueden haber ingresado para cumplir fines específicos de determinadas tareas que no tienen que ver con que salgan necesariamente el 1 de marzo, el 11 de marzo. Ya, claro, sí, por eso digo, sí, es comprensible el argumento, la pregunta es por qué no se discutió esto antes y no a última hora, y por eso queda esta sensación de que lo que se busca es dejar amarrado a funcionarios públicos de un determinado sector, por eso es que se levanta, digamos, esa suspicacia, ¿no? Para ser bien clara, yo no estoy a favor del amarre, pero sí estoy a favor de la protección de los funcionarios de carrera. Ya. Senadora, ¿cómo mira usted la relación actual con el Partido Comunista? Hemos visto también aquí un entrevero entre Raúl Soto del PPD con el PC a propósito de algunas conclusiones de su comité central, entre los cuales hablaba de movilizaciones en días clave, ¿no? Durante ya la siguiente administración o antes de que asuma incluso 8 de marzo, Día de la Mujer, 1 de mayo, Día del Trabajo, lo que ha sido cuestionado por figuras como Raúl Soto. No he leído los cuestionamientos de él en particular, pero sí creo que responde a una política que es común en el Partido Comunista, que es parte de su forma de actuar, que es la movilización. Y son fechas que son emblemáticas de defensa de los derechos de la mujer, de defensa de los derechos de los trabajadores, pero también he leído como que hay intentos casi desestabilizadores producto de eso. Entonces yo creo que las lecturas son las complejas. El llamado en sí, yo no sé si ustedes leyeron, digamos, las conclusiones del Comité Central del Partido Comunista, y en ninguna parte hablan de intentos de desestabilizar, simplemente de movilización, y la movilización pacífica está consagrada en la Constitución. No, pero claro, la movilización, lo que pasa es que la movilización por la movilización cuesta entenderla, la movilización tiene un sentido, uno moviliza para algo, y lo que cuesta entender es movilizar para qué cuando el gobierno todavía no asume o recién va a haber asumido. Pero quiero decir que las fechas del 8 de marzo históricamente son fechas en que las mujeres marchamos
por las reivindicaciones de los derechos de las mujeres, por lo tanto no tiene ningún otro sentido que aquel. Y también el 1 de mayo siempre se ha marchado, yo marcho todos los años por las reivindicaciones de los derechos de los trabajadores, por lo tanto buscar otras o hacer segunda o terceras lecturas a partir de eso me parece complejo, porque la resolución del Comité Central del Partido Comunista no dice más que movilizarse, y la movilización, reitero, está garantizada en la Constitución. Entonces, no sé por qué se instala otra idea. Ahora, esto tiene que ver con qué tipo de oposición vamos a hacer, probablemente, que apuntará a lo mejor Raúl Soto. No, lo que pasa es que las conclusiones del Partido Comunista, el Comité Central del Partido Comunista, no hablan simplemente de, digamos, reeditar como todos los años las movilizaciones en estas 2 fechas, sino que también una respuesta, cito textual, democrática y social frente a tendencias autoritarias y regresivas. Digo, ¿cuáles son esas tendencias autoritarias y regresivas si el gobierno ni siquiera ha asumido? Bueno, probablemente tendría que invitar a Lautaro Carmona para que explique con mayor detalle, porque yo no estuve presente en el debate interno que hizo el Partido Comunista. Yo puedo hablar como presidenta del Partido Socialista de Chile. Nosotros también tuvimos un comité o una comisión política el día viernes en la noche, y nuestra propuesta, digamos, nuestra decisión política es hacer muy observantes del gobierno para defender los derechos conquistados, los derechos de la mujer, entre otros, los derechos de los trabajadores, por cierto, y todos los demás derechos, los derechos sociales, la reforma previsional. Vamos a hacer una oposición dialogante, una oposición constructiva, pero una oposición vigilante. ¿Y va a ser una oposición unida, tal cual como lo vimos detrás de la candidatura de Janet Jara, o cree usted que, habiendo pasado ya ese momento, más bien se va a recuperar una cierta identidad de cada uno de los sectores, socialismo democrático, Frente Amplio y Partido Comunista? Mire, yo creo que todos hemos tenido una identidad, y el socialismo democrático, y en particular el Partido Socialista, ha mantenido su identidad. Quienes dicen que quedamos a la cola o vagón de cola del Partido Comunista y del Frente Amplio, parece que no vieron la misma película que vio todo el resto de Chile, porque finalmente los acuerdos a los que se llega en el Congreso, no sé si eran precisamente los acuerdos que fomentaba en un inicio del gobierno o el propio Frente Amplio o el Partido Comunista. Entonces creo que finalmente el Partido Socialista tuvo un rol bien importante durante el gobierno, también en el Congreso, y nosotros vamos a mantener siempre nuestra identidad, y también esto fue muy dialogado durante la Comisión Política del día viernes. Vamos a seguir poniendo los énfasis donde creemos que es necesario, vamos a defender los derechos que históricamente ha ganado la izquierda junto con la centroizquierda en nuestro país desde el gobierno de Pedro Aguirre Cerda en adelante, y aprovecho aquí de mandarle un saludo al Partido Radical, que cumplió 162 años recién el día sábado, y que están en un proceso complejo que espero que sea exitoso de volver a inscribirse. Y esa es la actitud nuestra, no va a variar porque termine el gobierno. Ahora, el mismo Raúl Soto decía que el 11 de marzo se acaba el gobierno y con eso se acaba la coalición. ¿No se acaba la coalición entonces? No, evidentemente la coalición se llama Alianza de Gobierno, por lo tanto es una alianza que se ha formado y forjado al tenor de ser partícipes del gobierno, pero esa alianza ya se acabó, porque nosotros hoy día tenemos una coordinación que incluye a la democracia cristiana y que se hizo a partir de la campaña de Janet Jara, y por lo tanto hoy día nosotros tenemos en paralelo la alianza de gobierno, que hoy día va al comité político a las 12 del día, pero también tenemos una coordinación que incluye a la democracia cristiana y al Partido Comunista, de manera tal que en paralelo ya tenemos una estructura mucho más amplia que incluye a la democracia cristiana. ¿Usted comparte lo que han planteado algunos, como la diputada Ñanco, de que el socialismo democrático debería tener una autocrítica más importante respecto a lo que ocurrió en la elección? No, mire, yo no hago caso de provocaciones, porque tengo una finalidad que es conducir el Partido Socialista y conducirlo de acuerdo a lo que hemos acordado nosotros, que es buscar la unidad más amplia del progresismo para poder seguir trabajando en conjunto para el bien del país. Así que todos estos comentarios, la verdad es que no me hago cargo de ellos. Ya, y en la lógica de
lo que debería ocurrir a partir del 11 de marzo, le pregunto también, ¿qué cree usted que va a ocurrir con la mesa, con la presidencia del Senado? Bueno, habrá que buscar la fórmula. Ayer leí una entrevista de nuestro presidente actual, de Manuel José Sandón, que él hace un buen análisis. Dice, aquí se puede pasar máquina y se puede llegar a acuerdos, como generalmente ocurre en la política. Y habrá que buscar la forma que sea mejor para el país. La verdad es que el Senado es una institución, y también lo dice él, donde la gente no anda peleando ni enfrascada en disputas pequeñas. Y yo espero que siga siendo ese lugar donde se puede dialogar, donde se pueden buscar acuerdos y donde podemos finalmente sentarnos todos, independientemente de si estamos unos al frente del otro, porque en el Senado estamos enfrente de las bancadas, ¿cierto? La derecha está de un lado, nosotros estamos al frente, pero más que estar enfrentados, estamos en un hemiciclo donde es posible dialogar. Y espero que producto de ese diálogo tengamos una buena mesa, no solo el primer año, sino para los 4 años, que le permita dar gobernabilidad al Senado y buscar acuerdos para facilitar el trabajo político desde allí, porque la Cámara de Diputados, por cierto, tiene una composición distinta. Creo que va a ser mucho más compleja los acuerdos en la Cámara de Diputados, y por lo tanto el rol del Senado va a tener una importancia mayúscula. ¿Cómo interpreta usted el respaldo que evidentemente le ha dado la ciudadanía a la candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas? Estoy pensando en la encuesta Academ, que dice que el 52% dice que el presidente electo debería apoyar la candidatura de la exmandataria a la ONU. Creo que esto también es un tema de Estado. Entonces yo espero que sea considerado así. No es solo la figura de la presidenta, sino que es el Estado de Chile, y por cierto la presidenta tiene todas las credenciales para poder llegar a ocupar este cargo. Había una columna muy decidora de Heraldo Muñoz en estos días, donde él explicaba incluso que en el periodo que la presidenta, digamos, tuvo un año de Trump en el gobierno, siendo presidenta Michelle Bachelet, y ellos habían tenido muy buenas relaciones, de manera tal que creo que es una candidatura que tiene posibilidades, que si es apoyada por el Estado de Chile, sería, a mi modo de ver, es lo que corresponde, porque el presidente Boric apoyó la postulación de Andrea Alamán a la CEGIB. Entonces no entiendo yo que ahora no se pudiera apoyar a la presidenta Bachelet, porque creo que ella cumple con todos los requisitos. Fue 2 veces presidenta de nuestro país, fue encargada, quien fundó ONU Mujeres, estuvo a cargo del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que es una tarea muy compleja, donde estuvo en muchos lugares del mundo constatando vulneraciones a los derechos humanos, a los derechos civiles y políticos, en China, en Venezuela, en Nicaragua, en fin. Por lo tanto, ella además ha dado muestras de su compromiso con los derechos humanos de forma bien importante, y no creo que tenga que estar dando examen permanentemente. Muy bien, pues le queremos agradecer, senadora, por conversar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, y solamente recordar que tenemos una ola de calor extremo y que hay que extremar los cuidados de las personas, pero también de no hacer fuego, que en mi región, en el Maule, lo estamos pasando mal. Así es, pues. Siempre es bueno y útil recordarlo. Muchas gracias, senadora. Que esté muy bien. Muchas gracias. Que esté muy bien. La presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, conversando esta mañana con nosotros en Ahora es Cuando.